En este capítulo vamos a hablar de 4 grandes imperios continentales que hubo en Europa entre los siglos XVI y XVII. En la Europa central y oriental se produjo durante estos siglos el ascenso de 3 estados cristianos: Austria, Rusia y Prusia. Austria y Prusia eran alemanes y se engrandecieron después de que con el Tratado de Westfalia el Imperio Germánico dejara de ser una entidad política efectiva. Por otro lado, los archiduques de Austria siguen ostentando el título de emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, pero era un título más bien honorífico. Y Rusia, por otro lado, se extendió hacia el centro de Europa a expensas de Polonia, que desapareció como estado en 1795. En este mapa podemos ver la expansión en Europa de las 3 grandes potencias comentadas, de carácter absolutista: Austria, Prusia y Rusia. La expansión en Centro Europa comienza en 1648 con el final de la Guerra de los 30 años. Por una parte, Federico Guillermo I de Prusia organiza este estado. Por otro lado, Rusia obtiene de Polonia la Ucrania oriental. Más tarde viene la Gran Guerra de Austria contra los turcos, conquistando Austria en la zona de Hungría. A continuación viene el reinado de Pedro I el Grande de Rusia, que expandió este país, y luego Federico I de Prusia, por otro lado, también obtuvo el título real. Y ya, precisamente, hasta 1796 fue la época en la que concluyó esta gran expansión centroeuropea de estos 3 estados, de Prusia, de Rusia y de Austria. A destacar la Gran Guerra del Norte, en la que Rusia venció claramente a Suecia, y luego vinieron toda una serie de reinados que lo que hicieron fue engrandecer todos estos países. Mientras que las potencias europeas occidentales estaban en el auge de su expansión comercial marítima, tanto en el Atlántico como en el Índico, Rusia llevaba a cabo su expansión territorial al suroeste, sureste y al este, llegando incluso al Océano Pacífico por tierra. Al este de los Urales encontraron nula resistencia en una región que se había desarrollado poco desde la llegada del poder mongol. Como hemos dicho antes, en Europa occidental la expansión fue marítima y comercial y siempre prácticamente hacia el oeste, mientras que en Rusia fue terrestre y militar y hacia el este. Esta expansión rusa territorial hacia el este fue gracias a la creación de toda una serie de redes fuertes y prácticamente en poco tiempo conquistó toda Siberia occidental, después la central y más tarde la oriental, donde alcanzó la costa del Pacífico. La ocupación del territorio del Amur, que podemos verlo aquí, ocasionó una breve disputa con China, pero fue resuelta con el Tratado de Nerchis, y llegó a conquistar incluso Alaska, cruzando el estrecho de Bering, pero se la vendió posteriormente a Estados Unidos. En el sureste de Europa occidental estaban los imperios musulmanes del siglo XVI. Estos eran denominados el enemigo infiel de la Europa cristiana, y principalmente destacaremos el Imperio Otomano. Por 2 veces este incluso llegó a amenazar a Viena, ubicada en el corazón del continente europeo. En realidad, el Imperio Otomano fue un gran imperio, un gran estado, con un poderío militar notable y una cultura y arte espectaculares. En el siglo XVI había 2 grandes imperios musulmanes: el Imperio Otomano de Turquía y el Imperio Safaví o Safávida de Irán. Luego tenemos también el Imperio Mongol de la India, pero este empezaría a crecer a partir de 1526. El Imperio Otomano empezó a crecer desde la toma de Adrianópolis, pero se estancó hasta más o menos la mitad del siglo XV con la invasión mongol de Tamerlán. Ya en 1444, un ejército polaco y húngaro es vencido por el Imperio Otomano en Varna, y posteriormente ocurrió lo que es la toma de Constantinopla, que pasó a llamarse Estambul, y a partir de ahí empezó a crecer espectacularmente este imperio en el siglo XVI, conquistando Siria, Egipto, Arabia, Mesopotamia, Armenia, Georgia y Hungría. A causa de su ubicación geográfica, los otomanos se convirtieron en intermediarios imprescindibles de todos los intercambios entre Europa y el este, el sur y el sudeste de Asia. El principal puerto europeo con el que comerciaban era Venecia, que tenía casi la exclusiva. Y en recuadro rojo podremos ver el mundo conocido por los europeos antes del descubrimiento de América. Pero definitivamente en 1566 se inició el lento declive otomano. El descubrimiento de América
el desarrollo de rutas comerciales con el Océano Índico bordeando África y la revolución industrial y comercial en los siglos XVI y XVII en Europa hicieron que el poderío económico otomano disminuyera poco a poco. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información, entra en yucan.com.